Hola amigos, en este video les voy a hablar del varistor. El varistor nos va a ayudar a poder proteger los elementos de nuestros circuitos. Les voy a explicar cómo funciona. Aquí tenemos una imagen de lo que representa lo que es físicamente un varistor. Y que es la que está aquí en azul, esto en azul. No sé si se esté viendo el cursor del mouse, porque a veces cuando grabo no se detecta. Y aquí en el lado derecho vemos el símbolo del varistor. Podemos utilizar cualquiera de estos dos símbolos. Pero bueno, ¿qué es un varistor? Al varistor, al que también se le conoce como VDR, por voltaje dependent resistor, es un componente electrónico que varía su resistencia eléctrica en función de la tensión que se le aplica en sus extremos o patillas. Quizás se pueda confundir el varistor con el potenciómetro, pero aunque el objetivo del varistor también sea variar la resistencia, el objetivo es diferente al del potenciómetro, porque el potenciómetro, mientras nosotros giramos la perilla del potenciómetro, este varía la resistencia, pero en el varistor eso no es así. La resistencia del varistor depende en función de la tensión que hay en las patillas de ese varistor y nos ayuda a proteger al circuito de las sobretensiones. Ahorita vamos a ver por qué. A mayor tensión en los extremos del varistor, es decir, entre más voltaje tenga el varistor, el valor de la resistencia de ese varistor va a ir disminuyendo. Entonces, al momento en que menos resistencia tenga el varistor, obviamente más corriente va a pasar ahí. Y eso va a hacer que esa corriente, si hay un exceso de voltaje en el circuito, pues toda esa corriente que podría quemar los elementos pase por el varistor. Y no importa que se llegue a estropear el varistor, pero va a proteger a los demás elementos. Como por ejemplo una lámpara o cualquier otro aparato. Aquí vemos curva de resistencia de un varistor. Como vimos, a mayor, observa, mira, a mayor voltaje vemos que va bajando la resistencia. Es decir, entre más voltaje hay en el varistor, vamos viendo que va bajando la resistencia, ¿sí? Ahora, cuando la tensión aumenta en las patillas del varistor y se llega a la tensión nominal, la resistencia disminuye su valor. Ahorita vamos a ver qué es tensión nominal. Pero mira, aquí vemos vemos que vamos nosotros aumentando la tensión. La tensión se incrementa del lado derecho, es decir, entre más a la derecha vayamos es porque más tensión tenemos. Y la resistencia en el eje vertical. Entonces, llega un punto, aquí vemos este punto que este es el voltaje nominal, la tensión nominal. Cuando superamos este valor de voltaje nominal, vamos a ver que la resistencia va a disminuir de una manera drásticamente, ¿sí? Ahora, ahorita vamos a ver cómo hace el varistor para proteger el circuito de sobretensiones. El varistor tiene un valor nominal que se expresa en voltios y cuando la tensión aplicada en el circuito supera ese valor, es decir, el valor de tensión nominal, el varistor se cortocircuita y va a impedir que la corriente pase a través del resto de los componentes, evitando dañarlos. Es decir, vamos a suponer, tenemos un circuito nosotros. Vamos a verlo aquí. Ahorita vamos a esa imagen. Vamos aquí a ver esta imagen, ¿sí? Tenemos este foquito, esta lámpara, no sé cómo se le llama en su país. Esto de azul es el varistor, este de aquí es el fusible y este enchufe pues es el voltaje de entrada. Entonces, si vamos a suponer que cae un rayo y hay una sobretensión en el circuito, en vez de que se queme todo el circuito, solamente se va a dañar muy posiblemente el varistor. ¿Por qué? Porque cuando se detecte un voltaje muy alto, el varistor va a empezar a actuar y toda la corriente del circuito va a pasar prácticamente por el varistor. Y eso es porque al haber un voltaje alto en el varistor, pues casi no va a tener resistencia y por eso toda la corriente va a pasar prácticamente por ese varistor y así va a evitar que pase por el resto de los componentes del circuito. Es decir, cada vez que el varistor actúe se va a someter a una corriente elevada y esto va a causar después de actuar que posiblemente en una o en varias, ¿cómo se les dice? Cada vez varias veces que haya actuado el varistor, pues se estropee. Por este motivo casi siempre es recomendable que trabaje dentro de un circuito en serie con un fusible. Ahora, vamos a ver esto. Tenemos aquí, esto es un fusible
Y esto dice entrada de alimentación, esto pues es el voltaje de entrada del circuito, puede ser en directa o en alterna. Y vemos que el varistor está en paralelo con, dice circuito proteger, que es el más importante, que es el componente, el aparato que vamos a proteger. Y ese va en paralelo. Observa, mira. Tenemos el varistor y en paralelo está la carga. Como aquí, mira, este es el varistor y en paralelo tenemos a la carga. En paralelo es que comparten las mismas terminales. Entonces, tenemos el fusible, que también nos ayuda a proteger nuestros elementos, pero muchas veces cuando el fusible se funde es porque detrás de este hay un varistor quemado. Entonces, en ese caso es necesario cambiar los dos. Entonces, quedamos que el varistor protege el circuito de sobretensiones, como por ejemplo por rayos, descargas electrostáticas, etc. Y se utilizan muchos de los aparatos eléctricos y electrónicos que hay. Normalmente, el varistor se comporta como un aislante mientras esté en la tensión nominal, es decir, mientras que no superemos esa tensión nominal, el varistor pues se va a comportar como un aislante y su resistencia en el varistor va a ser muy alta. Pero una vez que la tensión aplicada en el varistor supere el voltaje nominal, es decir, un determinado valor, y luego vamos a ver más a detalle pues cómo podemos nosotros elegir un varistor y con ese valor y todo eso. Entonces, conforme vayamos superando ese voltaje nominal, lo que va a suceder es que el comportamiento del varistor va a dejar de ser como un aislante y va a pasar al estado de conducción en cortocircuito. Entonces aquí vamos a leerlo. Dice, cuando entre las terminales del varistor hay una tensión mayor a la nominal, que es un valor que vamos a encontrar nosotros. Hay varios modelos de varistores y tenemos que analizar y todo eso. Pero cuando entre las terminales del varistor hay una tensión mayor a la nominal, rápidamente se va a bajar su resistencia, bruscamente, hasta que lleguemos a un valor muy bajo de resistencia y se va a empezar a comportar como un interruptor cerrado. Y prácticamente toda la corriente del circuito va a pasar por ese varistor, ya que no tiene casi resistencia. Así vamos a evitar que toda esa corriente pase por el resto de los componentes del circuito, incluida la carga, que podrían estropearse por la sobretensión. Por ejemplo, es muy importante que nosotros no superemos los ciertos valores, como por ejemplo, si tenemos un circuito que trabaja a una tensión de 12 voltios, el varistor debe de ser capaz de proteger a los componentes del circuito cuando por algún motivo se llegue a sobrepasar esta tensión. Es decir, si tenemos un circuito que necesita esos 12 voltios para funcionar, pues el varistor que utilicemos debe de ser capaz de proteger a esos componentes del circuito cuando por algún motivo lleguemos a sobrepasar esos 12 voltios. Entonces, por lo cual, la tensión nominal del varistor debería de ser un poco superior a los 12 voltios. Mira, aquí tenemos este circuito, aquí es la entrada, tenemos el varistor. Esta imagen la encontré en esta página, microcontrollers.pro. Y luego tenemos en paralelo, observa, mira, en paralelo está nuestra carga, que es un LED, que obviamente está en serie con una resistencia, aunque esta resistencia es muy alta. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que este varistor nos va a ayudar a proteger a los elementos de nuestro circuito. Si hay un exceso de voltaje en el circuito, pues no se van a estropear esos elementos, por ejemplo, nuestro LED, ¿sí? Entonces, quedamos que mientras que no se sobrepase la tensión umbral, es decir, la tensión límite, el varistor pues no va a consumir nada, es decir, no va a pasar corriente por él. Es decir, va a comportarse como un interruptor abierto y no va a afectar en nada el circuito donde se coloque. Pero una vez que eso ocurra, que se supere esa tensión umbral, pues ya va a empezar a disminuir el valor de resistencia del varistor, y va a empezar a circular corriente por allí. Quiere decir que hay una sobretensión. Bueno, la tensión nominal del varistor será la máxima que alcanza la carga en paralelo al varistor. Es decir, la carga es nuestro elemento, es muy importante este elemento. Y vamos a suponer que no debe de haber una carga superior de, vamos a suponer, de 9 voltios. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar? La tensión nominal del varistor va a ser la máxima que alcance nuestra carga que está en paralelo al varistor. Entonces, si no debe de haber más de 9 voltios por nuestra carga, pues la tensión nominal
debemos de contemplar ese valor para que una vez que se sobrepase ese valor, toda la corriente en vez de irse a la carga, es decir, una vez que haya una sobretensión, toda la corriente en vez de irse a la carga y dañarla, pues que se vaya por el varistor, ¿sí? El varistor puede operar en cualquier dirección o polaridad, ya sea en corriente alterna o directa. Más adelantito explicaré en un video cómo el varistor controla los picos de tensión en circuito, por ejemplo, con bobinas. Vamos a verlo de una manera más detallada. Ahorita simplemente es una introducción y vamos a ver un poquito más. Miren, vemos lo siguiente. Aquí me aparece una palomita y aquí una tachita. ¿Correcto o incorrecto? Vemos aquí que tenemos el varistor en paralelo con una carga, por ejemplo, un foco, por ejemplo, cualquier elemento que consuma la energía. Y vemos que está en serie con un fusible, ¿sí? Entonces, y aquí vemos que el varistor está en serie con el fusible y estos dos en serie están en paralelo a la carga. ¿Por qué? Uno está, me parece que uno está bien y el otro no está tan bien. ¿Por qué? Por ejemplo, aquí, si se llega a estropear el varistor cuando haya una sobretensión, el resto del circuito va a quedar protegido por el fusible. Por ejemplo, vamos a suponer, tenemos un circuito. Se daña el varistor porque hay una sobretensión o sea, la corriente, vamos a suponer, la corriente va a pasar todo por el varistor y los demás elementos no les va a pasar nada. Pero una vez que se estropee el varistor, si no lo arreglamos luego, no ponemos otro, por ejemplo, y en otra sobretensión, pues lo que pasaría es que, bueno, en este caso, en el lado derecho, si se estropea el varistor, también se estropea el fusible, ¿sí? Pero en el lado izquierdo, si se llega a estropear el varistor, el resto de los elementos no les pasaría nada, ya que quedaría protegido por el fusible. Pero en el lado derecho, si se estropea el varistor, también se va a estropear el fusible, porque vemos que están ir a uno tras otro. Antes de explicar esta curva tensión corriente del varistor, les comento que, por ejemplo, si aplicamos a un varistor un voltaje de 220 en alterna y este varistor es de 110 en alterna, se va a destruir. Cada fabricante del varistor va a marcar su producto de una manera determinada, por lo que debemos de considerar un gran número de variantes de mercado y su descifrado para poner el varistor correcto y que nuestro circuito pues esté funcionando bien, pues. ¿Y qué pasa si nosotros quitamos el varistor? Vamos a suponer, tienes tu circuito y quitas el varistor. Bueno, en teoría, o sea, bueno, realmente no pasaría nada mientras no haya una sobretensión, ¿no? O sea, no es que al quitar el varistor no ya valió, no, pero sí va a estar, si quitas el varistor, tu circuito va a estar expuesto a las posibles sobretensiones que le sobrevengan, que sí podrían llegar a destruir los equipos. Entonces es importante que nos cercioremos qué nivel de tensión soporta el varistor y compararla con el nivel de tensión que tengamos. Entonces, aquí vemos que es una curva tensión corriente del varistor. Bueno, ¿cómo funciona esta curva tensión corriente del varistor? Cuando se sobrepase la tensión nominal, hay que recordar que hay una tensión nominal, la curva de intensidad se va a disparar. Entonces, por ejemplo, si nosotros sobrepasamos ese valor de tensión nominal, va a dispararse esa intensidad de corriente, como lo expliqué anteriormente, ¿sí? Hay que recordar que mientras no lleguemos a la tensión nominal, el varistor se va a comportar como un aislante, ¿sí? Al elegir un varistor, en la mayoría de los casos debemos de considerar el voltaje al que trabaja, la potencia disipada y la corriente a la que trabaja. Entonces, esos valores deben de ser un poco mayores de los que va a trabajar realmente el circuito, siempre un poquito mayores, no ajustado. Entonces, el varistor solamente, aquí es un dato muy importante, que el varistor solamente suprime picos transitorios, es decir, que si nosotros al varistor lo sometemos a una tensión constante elevada, se va a destruir. Con esto me refiero es que es algo que dure poco tiempo ese voltaje excesivo, pero si ese voltaje se mantiene en el tiempo, va a hacerle daño al varistor. Aquí les voy a mostrar las especificaciones claves de un varistor, que es corriente máxima, tensión nominal y energía de pulso máxima.
Esto lo voy a decir de una manera muy breve, ya que voy a hacer un video un poquito más detallado para explicar todos estos datos. Esto simplemente se puede decir un video introductorio del varistor. Ya lo he hecho con otros componentes. Primero lo explico de una manera introductoria y luego lo explico más a detalle. Bueno, ya vimos que la tensión nominal pues es la tensión máxima a la que se puede utilizar ese dispositivo. Si el elemento que funciona en el circuito de la carga tiene un determinado voltaje el que funciona, no debemos de superar ese voltaje, y si lo superamos es porque estamos superando la tensión nominal y se va a activar el varistor, la corriente va a pasar por ese varistor y así no se van a estropear los demás elementos. Luego, la corriente máxima es obviamente la corriente máxima que el dispositivo puede utilizar, y la energía de pulso máxima, esa es la energía máxima de un pulso que está expresada en joules, en julios, y que el dispositivo debe disipar. Pues ya hemos visto esto de la potencia y todo eso, pero eso lo vamos a ver, como les digo, más a detalle. Este video es simplemente introductorio. En otro video les voy a explicar cómo podemos nosotros elegir un varistor,